Con nosotros el abogado Omar Chejade, pero que viene con una mirada de político. Él ha sido congresista, expresidente de la Comisión de Constitución en el Congreso y además, por supuesto, ha tenido múltiples cargos, ha tenido varios cargos públicos, ha estado cerca de la realidad de nuestro país desde esa mirada. ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto verte. Encantado de estar en tu programa, Patricia, te deseo lo mejor en Nativa y bueno, para conversar sobre esta política tan complicada que vive el país, ¿no? Difícil, ¿no, Omar? Difícil. Y mira que hemos visto un montón de cosas, ¿ah? Sí. Pero creo que no, esta especie como de locura no habíamos visto con estas características, ¿no? Sí, es una locura que no la habíamos visto y claro, lo que sí sorprende es que hasta antes del 7 de diciembre, que hubo un golpe de Estado, te lo puedo detallar incluso de manera jurídica, porque sí fue un golpe de Estado, no fue una tentativa. ¿Cómo va a ser una tentativa? Lo que pasa es que mucha gente no sabe, no tiene por qué saber porque no es abogada, y piensa que porque el golpe de Estado es fallido, entonces no se consumó el delito de rebelión, que es el delito de golpe de Estado. Rebelión está en el Código Penal. El delito de rebelión es un delito de mera actividad, no es de resultado. El delito de rebelión fue, por ejemplo, el de Antauro. No se llegó a consumar sus objetivos, pero fue un golpe de Estado, digamos, ¿no? ¿No es cierto? A ver, una rebelión. Por poner un ejemplo que puede ser más claro, corrígeme si me equivoco, Omar, si tú pones una bomba en un centro comercial y no explota o explota a medias, eres condenado por delito de terrorismo y se acabó, ¿no? Porque genera Lo que terror. No te ligó no quiere decir que no cometiste el delito. Por eso digo, el delito de rebelión, que es el golpe de Estado, es un delito de mera actividad, no de resultado. No interesa si el que se alza en armas cambió la forma de gobierno o no cambió. En este caso, Pedro Castillo, digamos, asesinó la democracia por unos minutos o por 2 horas. A nivel nacional e internacional, es como que en su comunicado a la nación agarró una pistola y dijo, me tiro a la democracia, punto. Y además hay que decirlo, de todos los delitos o presuntos delitos que podría haber cometido Pedro Castillo, que fue flagrante, además lo vimos todos, ¿no es cierto? Probado. Es lo peor que puede hacer y que le quede claro a todos los gobernantes del mundo. Yo me impresiona que no haya sido, Omar, ese el argumento que se ha usado para enrostrarle a los presidentes de otros países, que entonces son presidentes que están diciendo que un presidente democráticamente elegido se puede zurrar en la democracia, ¿no? Entonces, claro, después del 7 de diciembre vienen estas agitaciones que yo he condenado. Las protestas son absolutamente legítimas. Y además, no vamos a mentir que tienen soporte, tienen asidero, ¿no? Y siempre y cuando sean pacíficas. Pero cuando las protestas se desbordan y hay asusadores, agitadores, intereses subalternos, gente más cercana al Movadef, al terrorismo, al FENATE, entonces ya la protesta se distorsiona. Entonces creo yo que es momento de guardar la calma, es momento de tranquilizarnos todos y llamar a estas organizaciones que claro que salgan a protestar legítimamente, pero también decirles que la Asociación Constitucional ha sido bastante clara. O sea, acá no ha habido ningún golpe de Estado, acá no ha habido ningún derrocamiento. Creo yo, y esta es una crítica al gobierno de Dina Boluarte, que hay una falta de comunicación. Sí. Se ha ido a decir, oiga, señores, esto no es ningún derrocamiento contra el señor Castillo. El señor Castillo se ha suicidado políticamente porque ha cometido un grave delito que es rebelión, es un golpe de Estado. Pero ese debió ser el centro del discurso de Dina Boluarte cuando se sentó en ese sillón. Debió decir, yo no estoy acá porque lo elegí ni porque lo propicié, porque además ella había prometido que si lo vacaban Castillo se hubiera ido con él. Hasta pudo haber dicho, si hubieran vacado al presidente Castillo yo no estaría acá. Pero él atentó contra la democracia y por supuesto no prometer que se quedaba hasta el final, ¿no? En política hay que ser prudente. La señora Boluarte además cometió un error cuando dijo de que se quedaba el 2026. Eso no debió decirlo creo que no debió poner ninguna fecha. Simplemente asumir la Asociación Constitucional como presidente de la República. Y ver un poco el terreno en el que se iba a mover, ¿no? Porque cuánta torpeza, pero incluso esa torpeza inicial pudo corregirla mejor. Y acá, Omar, hemos visto tanto, porque la gente que está metida en política y en periodismo no puede evadirse, ¿no? Yo siempre envidio a mis amigos que yo ya desconecté, yo le digo, ojalá tuviéramos esa posibilidad. Sabemos que las protestas no se calman solas. Eso de hay que dejarlos protestar hasta que se aburran, nunca ha funcionado. No se aburrieron en Bagua, que estuvieron 50 días sentados en una carretera. ¿Se iban a aburrir en Andahuaylas? No se iban a aburrir, ¿no? No se iban a aburrir. Ahora, creo yo, este es un comentario particular, creo que hay personas que están asusando justamente a la violencia, a la inestabilidad política, a la agitación social,
porque creo yo que también es una, por parte no de todos, por supuesto, no lo voy a generalizar, una sonada contra la democracia, contra el sistema de derecho, contra el orden constitucional. Porque, digamos, si se quema una comisaría como ayer, si se quema vivo a un policía, si se lo calcina, si se saquea la propiedad pública, privada. Yo he marchado contra el fujimorismo los años 90, cuando era joven en la universidad. El año 2000 en el Foro Democrático hemos participado. Y no se me hubiera ocurrido tomar un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Jamás. Y nos ha caído más gas lacrimógeno. Hemos respirado más gas lacrimógeno que oxígeno en alguna época de nuestra vida. Hemos marchado por la avenida Bancá, hemos ido al Palacio del Congreso. Que nos caía gas lacrimógeno cuando no habíamos hecho nada. Por supuesto. O sea, caminando pero jamás nos hubiéramos imaginado quemar una institución pública o privada, saquear o ir a un aeropuerto. Lo cual te demuestra que hay brotes senderistas, ¿no? Lo que te muestra que hay de todo y ese es el peor problema para mí, es que se ha mezclado tanto el asunto, unos, otros, buenos, malos, ajenos, propios, que ya ni siquiera tienes una masa uniforme. Sendero Luminoso era espantoso, pero era un enemigo reconocible, con rostro distintivo, accionar, ideología. Acá es como una marea que te lleva, ¿no? Ahora, yo quiero defender, digamos, el orden constitucional como siempre lo hemos hecho, como abogado que soy, pero además la labor de la policía y la Fuerza Armada. Porque, digamos, mucha gente dice, oiga, la policía disparó. Nosotros bien sabemos como abogados, Patricia, y también como políticos, que la ley no obliga al policía ni a la Fuerza Armada a conductas heroicas. Es decir, señores, no le voy a disparar, entonces mátenme, pues, ¿no? Ya, de acuerdo, Omar, pero yo tengo una discrepancia. Hay una legítima defensa ahí, un derecho a la legítima defensa. Sí, pero no desgraciadamente, o felizmente voy a decirlo, hoy día los actos quedan registrados en múltiples formas, ¿no? Y si ves a un muchacho, chico, caballero, no sé la edad, que está con una onda en la mano y le devuelven una bala en la cabeza, algo está mal. Eso es desproporcional. Ahí hay muchos, ¿ah? Eso es desproporcional. Un chico, una persona a la que le dan por la espalda, sí, claro. ¿no? O sea, eso no se hace. Entonces, hay que tener, creo, una visión crítica también, porque todos sabemos que cuando la sociedad dice, oye, un ratito, las mismas fuerzas del orden que están metidas en el meollo y que pierden perspectiva, se repliegan. Y nunca hemos tenido tantos muertos en tan poco tiempo en protestas civiles. Pero, por ejemplo, ¿no? El policía que fallece, por las pruebas que se han ido señalando... Terrible. Él quiso dialogar con las personas, con los, entre comillas, manifestantes, y no utilizó su arma, y no solamente lo avaliaron, sino que después lo quemaron vivo. Entonces, yo me pongo también en la situación de las fuerzas del orden, de la Policía Nacional, que se ve desprotegida. Y creo yo, Patricia, que acá falta un liderazgo, ¿no? Porque claro, la señora Dina Boluarte, y hay que decirlo, su corazoncito estaba al otro lado, está al otro lado, eso hay que decirlo, ¿no? Pero ya no, ¿no? No, estaba al otro lado. Entonces, la historia le ha empujado, digamos... A este punto. A este punto, así es. Entonces, y por eso la perciben como traidora. Y lógicamente, y como usurpadora que no lo es, repito, ella sí una asociación constitucional porque el presidente de la República cometió un grave delito de rebelión. Ahora, Omar, claramente la estrategia no está funcionando. Que la policía de Macusani tenga que salir en helicóptero es una muestra de que... Y yo me pregunto, pareciera que son mucho más los manifestantes que la policía y las Fuerzas Armadas. Y eso es imposible. Eso es imposible. Y es como cuando hay un equipo que juega bien fútbol y otro que juega mal, que el que juega bien parece que tuviera más jugadores en la cancha. Así lo siento, ¿no? Entonces tú dices, a ver, no te repliegas dentro de un aeropuerto esperando que vengan a atacarte, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien. Creo que la inteligencia también ha fallado. Creo y que la estrategia, el ¿no? El señor Castillo desactivó los sistemas de inteligencia. No hay una estrategia clara. Y claro, el señor Otárola, que en algún momento fue ministro de Defensa del gobierno de Humala, lo recordamos, aunque por poco tiempo, utiliza su experiencia, su capacidad, un poco para tratar de equilibrar estas deficiencias que tú estás hablando. Pero creo yo que si no hay un liderazgo y si no hay una convicción por parte del jefe o la jefa de Estado, vamos a estar en problemas. Y hay que usar esa convicción para diseñar estrategias que no pasen por la muerte de más peruanos, porque además, 50 y tantos muertos después, la cosa está peor, ¿no? Porque si alguien hubiera dicho, que no avalo, pero si alguien hubiera dicho, bueno, fue el costo para poner orden,
doloroso, pero Doloroso. ha sido el costo para poner más desorden. Más desorden. ¿no? Ahora, Paul, me interesaría escuchar tu análisis político, Sí, cómo Omar. no. El Congreso en otra, Sí. como nunca en Sí, otra, sí. ¿no? A mí me da la impresión, no sé si es una impresión válida, de que están cuidando el hecho de que si se van a elecciones mañana sus líderes no están preparados para postular, ya sea porque acaban de asumir cargos regionales o cargos municipales o porque o sienten que les falta tiempo. Mira, te voy a dar mi opinión, no solamente desde el punto de vista de abogado constitucionalista, penalista, sino también de político, porque además, Sí, claro. como tú bien lo has dicho, yo he sido presidente 2 veces de la Comisión de Constitución y parte de las normas que están ahí, no digo todas, fueron hechas en la penúltima legislatura que yo fui presidir la Comisión de Constitución. Mira, creo yo, ese es un comentario bastante objetivo, que las elecciones generales que han sido convocadas por el Congreso de la República han sido elegidas bien de acuerdo incluso a los comentarios e informes de los sistemas electorales, que deben ser el próximo año. Si tú haces una elección este año, los tiempos no solamente son muy apretados, sino que va a ser más de lo mismo. Hay que hacer una serie de reformas. Ya no te digo de las reformas constitucionales que deberían hacerse luego, que yo, digamos, las promoví muchas veces, como es la bicameralidad, o la reelección congresal, o de alcaldes, o el tema de la cuestión de confianza. No, temas que son del día a día, de la elección general. Nosotros, Patricia, en la época de la pandemia, cuando dirigimos la Comisión de Constitución, lo que hicimos fue emitir una serie de disposiciones transitorias para salvar la elección del año 21, que era complicada por la pandemia, que iban a haber probablemente miles de muertos si no suspendíamos las PASO, si no ampliábamos la cantidad de colegios electorales, si agrandábamos las horas de elección, y una serie de normas que se dieron en ese momento con ayuda de los sistemas electorales. Pero sobre todo, nosotros pensamos que la elección, la siguiente, iba a ser el 2026. Nadie pensó en Castillo, ni en esta trifulca, ni en este caos político. Como las elecciones se van a adelantar aparentemente el próximo año, entonces, claro, nosotros dijimos, para que las personas puedan postular a las elecciones generales, sea Congreso o sea una plancha presidencial, deben estar inscritas las personas o los partidos políticos un año antes de la convocatoria de elecciones generales. Suponiendo que las elecciones sean en abril del próximo año, el 24, la convocatoria debería hacerse 9 meses antes, o sea, en julio de este año. Pero Quiere decir que para que alguien pueda postular al 24 tiene que estar inscrito el partido o el afiliado en julio del 22. De acuerdo, pero todo eso se puede adaptar para una situación de emergencia. Así es. ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer este Congreso, Patricia, es otra vez abrir la cancha, porque no se pensó que se iban a adelantar las elecciones, y tomar decisiones. Y darles tiempo a los partidos políticos que están en fila, porque solamente hay 12 inscritos, o a los afiliados que se puedan inscribir hasta julio, agosto, septiembre de este año para poder postular el próximo año. Por eso digo, es muy complicado hacer una elección en octubre, noviembre de este año. Sería lo ideal, pero los tiempos ya no dan. De acuerdo, pero también se pueden ajustar los cronogramas con leyes transitorias o sea, con voluntad yo creo que se pueden hacer cosas. Lo que no puede pasar es que ni siquiera hagan el esfuerzo, Omar. O sea, eso no puede seguir ocurriendo. Particularmente creo que las famosas reformas constitucionales no van a resolver el problema hasta que los partidos no se comprometan a poner la mejor gente en sus listas de todo. Es ¿no? una reforma integral, ¿no? Es una reforma partidaria, una reforma integral. Por eso también, Patricia, aprobamos las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué cosa es esto? Los 23 o 24 millones de peruanos hábiles que pueden votar salen a las calles, no en la elección general, sino en una elección previa, que son 6 meses antes, como en Argentina. Me parece genial. Y entonces empiezan a votar por su candidato del partido que ellos crean conveniente. Si no pasas la valla, eso es lo importante también de las PASO, no pasas el 5%, no postulas el siguiente año. Ese partido simplemente no postula. Probablemente no hubiéramos tenido un Pedro Castillo. Entonces, claro, en vez que postulen 20, 25 partidos, postulan 8 o 9. Y no postulan 20 candidatos a la presidencia, sino postulan 8 o 7 o 9, los que pasaron la valla. Pero además es una elección interesante. Se ha tomado mucho el modelo argentino. A mí me parece que es un modelo importante. Obviamente, por este problema de adelanto de elecciones va a tener que otra vez suspenderse. Por eso digo, la Comisión de Constitución del señor Nano Guerra García, como el Congreso de la República,
Una vez que se apruebe en febrero o en marzo, en segunda legislatura, el adelanto de elecciones, van a tener que variar varios calendarios electorales para poder realizarse los comicios. El problema es que yo no veo al señor Guerra García con ganas de apurarse en pero en fin, eso no es de él no depende, depende de un Congreso, Sí, claro. ¿no es cierto? Y creo que, Ahora, esperemos que el que la Congreso... señora Boluarte también tiene que meter presión. Ahora, Patricia, ¿no? esperemos que el Congreso apruebe en segunda legislatura el adelanto de elecciones, porque sería fatal que por un boicot de parte No, de la Perú Libre o la izquierda, de otros grupos, no lo sé, simplemente se ausente. Porque mira, como es una elección, una votación calificada, la ausencia o la abstención es igual a un no. Así es. Porque así tienes que es. llegar a 87 votos. La abstención es la Entonces yo posición me voy más al cobarde, baño, ¿eh? me voy a la cafetería, no voy, me enfermo o me abstengo, es lo mismo que decir no voto a favor, voto en contra. Entonces, creo yo que tiene que haber una madurez política porque el pueblo no resiste más. ¿Qué cosa Así quieren? es. ¿Más muertos? Así ¿Quieren es. más heridos, más Y destrucción? además, si no tienes la legitimidad, y creo que esto no es un tema de... Es ridículo reducir el adelanto de elecciones a un chantaje de los que protestan, porque ahí está en las encuestas clarísimo que más del 80% de la población cree que se vayan todos. Ahora, ¿no? la izquierda más extrema, me da la impresión por lo que estoy escuchando, podría petardear, porque basta, mira, han habido apenas 93 o 94 votos en primera legislatura. Basta que 6 o 7 de los que votaron en la primera legislatura a favor del adelanto de elecciones se ausenten o no vayan, o voten en contra o se abstengan, para que no pasen los 87 votos, y eso es así. Así es. Entonces, es muy importante no solamente que vayan a votar, sino que voten a favor, porque si eso no aconteciera, lo que estarían obligando es que la señora Dina Boluarte renuncie a la presidencia Y ahí se va. y entre el señor Williams y el tema se pueda agrietar mucho más. Y Así que es muy importante el adelanto de elecciones y que se vote. A mí me parece una fecha, te soy bien sincero, Patricia, correcta en abril del próximo año. En la medida en que el discurso sea ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos Sí. vamos, ya nos vamos, para que la gente se quede tranquila. Por lo menos hay una fecha. Y además viendo que hay acciones en función del ya nos vamos, Porque ¿no? claro, porque cuando tú no hay dudas con respecto a la fecha, entonces sigue el caos y No, la ya te inestabilidad. sientes que te están meciendo. Pero ¿no, Mar? cuando tú ya sabes que es en abril del próximo año, que ya hay una reforma o una disposición transitoria para adelantar las elecciones, entonces todos ya nos preparamos De para acuerdo. las elecciones y hay una calma política. Espero de que en febrero, o sea, el próximo febrero, como ha prometido el señor Williams, se convoque a esta nueva legislatura, se vote por la segunda votación, la elección, Como al dicen. adelanto de elecciones y vuelva a la calma. La gente quiere trabajar, estamos perdiendo dinero, turismo, empleos, hay más Vidas, pobreza, vidas, calma, vidas, ¿no? calma, Así así es. es. Muy bien, Defendamos la vida, ¿no? El Así derecho es. a la vida, ¿no? No hemos tenido una de las peores pandemias del mundo para terminar metidos en otra pandemia, que es esta de la irracionalidad y del egoísmo, que además, por cierto, para la que la única vacuna somos nosotros mismos. Y fíjate que con los mecanismos constitucionales hemos podido salvar nuestra democracia y el Estado de Derecho a pesar de Castillo. ¿Ah? Fíjate cuánto se ha demorado Venezuela, cuánto se está demorando Cuba, el desastre de Argentina o Nicaragua. Nosotros, con los mecanismos constitucionales, nos hemos librado del mal Castillo. Y ¿no? hay que seguir haciéndolo. Nos despedimos, Omar, y Gracias, quiero poner Patricia. gracias a ti, gracias por Encantado. haber estado con nosotros.